Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema del que se habla poco y en el cual se hace, no diré que todavía menos, pero mucho menos de lo que debiéramos hacer como comunidad nacional. Se trata del tema de la educación bilingüe intercultural. Esto es en México, claro, ahí en el mundo entero. Es decir, el derecho de quienes hablan lenguas indígenas de preservarlas y la obligación del Estado de promover un sistema de formación de maestros, de educación y de difusión de valores que sirva a la preservación de esas y desarrollo, si posible, de esas lenguas indígenas, evitando, desde luego, la extinción de las mismas, porque cada lengua es una cultura. Es una cultura. Si nos preocupamos porque no desaparezca la ballena gris o el tapir sonrosado, ¿cómo no nos vamos a preocupar porque desaparezca el huasteco maya, que ya hablan tan pocas gentes, por ejemplo, en México? Pero nosotros, fui secretario de Educación Pública, tuve pasión por este tema, es uno de los temas que determinaron mi salida de la Secretaría, porque las altas autoridades estimaban, de acuerdo con una tradición criolla o mestiza, que era un exceso y que no se justificaba a la luz de la visión que tenían del país y del mundo este tipo de educación. Yo planteé también el derecho de los mexicanos en general de acceder a las culturas indígenas, a los mexicanos criollos, a los mexicanos mestizos. Es decir, que yo, Porfirio, o tú, o usted, tengan acceso fácil a aprender una lengua indígena. Sí. No solamente aprender inglés, que es lo que entendemos que es bilingüidad. Debo terminar diciendo que esto tuvo apoyo de muchas instancias internacionales y académicas, porque estábamos simultáneamente pugnando porque el gobierno de México ayudara, y lo hicimos, a la educación en español de los hijos de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces parecía ilógico que allá estuviéramos intentando que preservaran su lengua y aquí no lo estuviéramos haciendo, como suele ocurrirnos candil en la calle y oscuridad de su casa. Yo quiero presentar a la maestra Silvia Schmelkes. Ella es socióloga, es maestra en investigación educativa, fue directora del Centro de Estudios Educativos y coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública. Ha sido consultora de las principales organizaciones internacionales. Primero, si le parece, maestra, para comenzar, un mapa de las lenguas indígenas. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en el país? ¿Y cuál es el estado de su preservación en términos muy generales? Pues en términos muy generales, los datos últimos que nos da el INALI es que son 68 lenguas, agrupaciones lingüísticas distintas, que más o menos coinciden con las etnias, ¿no? Aunque ahí todavía hay alguna discusión, pero bueno, son 68 lenguas. No son dialectos, cuidado, no hay que decirlo a la gente, son lenguas. Esas lenguas tienen 365 ¿Hay algún país dialectos en este continente que tiene tantas lenguas? Depende cómo se cuentan. Sí, efectivamente, ahora acabo de estar en Brasil y Brasil dice que tiene 180 lenguas, ¿verdad? Lo que sucede es que están muy emparentadas. Si nosotros consideramos las lenguas nuestras que están emparentadas, estamos cerca de los 365 que dice el INALI que son variantes, ¿verdad? O sea, son 68 lenguas con 365 ¿Qué porcentaje variantes de mexicanos? Perdón, les decía a mis invitados hoy que por ser un tema tan poco discutido, vamos en la primera parte a ser muy didácticos con nuestro público, explicándoles muy despacito de qué se trata. ¿Qué porcentaje de mexicanos son bilingües indígena-español y cuántos son monolingües indígenas? Bueno, así como los considera el censo, que es la pregunta de si saben hablar español o no, y saben hablar una lengua indígena o no, la inmensa mayoría de los 10 millones de indígenas son bilingües, ¿no? El porcentaje de indígenas monolingües es del 5%, según el censo. Pero la verdad es que... Indígenas monolingües, perdón, para que la gente lo retenga, un 5% de mexicanos no hablan español, es lo que estamos diciendo. 5% de mexicanos no hablan español. Es decir, de 100 millones... 5% de indígenas. Ah, 5% de indígenas. De indígenas no hablan español, exactamente, sí. Es decir, el 5% de 10 millones. Exactamente, el 5% de 10 millones. Son 500,000 mexicanos que no hablan castellano. Que no hablan castellano, así es, así es. Y de los, ahora, efectivamente, y los 10 millones en principio hablan
Hablan los dos. ¿Y está registrado quienes, no siendo indígenas, hablan lenguas indígenas? No Solamente sé si una clase. no sé si esté registrado ese Son muy dato, pero pocos. son muy, muy pocos. Antes claro. eran los sacerdotes en la colonia del Claro, siglo XIX. y era bastante Después, más extendido, pero ahora es muchísimo menos. La verdad, si uno quiere aprender una lengua indígena, le cuesta trabajo encontrar el lugar en donde hacerlo, ¿no? Eso es complicado. Bueno, maestra, usted que fue coordinadora, ¿en qué estado se encuentra el sistema de educación bilingüe en México? Como primera pregunta o segunda pregunta de tipo general. Bueno, el subsistema que atiende a los indígenas es un subsistema que solamente cubre la educación inicial, la educación preescolar y la educación primaria. La educación inicial, entendiendo por eso estancias infantiles. No, más bien educación a padres para que sepan atender a sus hijos. Atención materno-infantil. De 0 a 3 años, exactamente, ¿no? Esto está muy bien para lenguas indígenas. Sí. Entonces, bueno, pero la educación destinada específicamente a los pueblos indígenas llega nada más hasta la primaria. Cuando un alumno indígena quiere pasar a la secundaria, ya no se le considera como indígena y ya no se le da ningún tipo de Y la tratamiento educación obligatoria, especial. que es ahora hasta la secundaria, no debiera implicar el mantenimiento de la lengua Desde indígena. luego, desde luego. De hecho, el objetivo del bilingüismo equilibrado es algo que solamente se puede lograr con la básica completa. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, la educación básica completa. ¿Y la preparatoria? También debería de incluirlo, ¿por qué no? Hasta los 18 años los dos idiomas. Claro. Porque si no estamos en la tendencia norteamericana y de otros países occidentales, que es igual, que les dan facilidades cuando se las dan la primaria, pero ya la secundaria se vayan a la escuela regular, ¿no? Entonces, usted está por el bilingüismo en la educación básica de los pueblos indios, De los desde pueblos luego. indios, así es. Hasta ahora la obligatoria es secundaria y cuando la preparatoria es obligatoria, extenderlo ahí. Voy a seguir presentando a nuestros invitados. Tenemos al maestro Ernesto Díaz Cuder, que es antropólogo lingüista, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología y de la Universidad de California en Berkeley. Fue coordinador del proyecto para la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el CIESAS, el Centro de Investigación. Y, maestro, ¿coincidiría usted con el punto de vista de la maestra? Sí, sí, por supuesto. Sería bueno agregar, para dar una idea de la dimensión de la responsabilidad para con los pueblos indígenas en materia educativa, que los 10 millones de indígenas del país son el mayor contingente, el mayor número absoluto de indígenas en todo el continente. No hay otro país en el continente que tenga una población indígena tan grande como México. Hay países andinos que la proporción de indígenas es mayor. Bolivia. Bolivia, que la mitad. La mitad de la población es indígena. Pero son 30 millones de gente. Son 8 millones. Son 8 millones. Todo Bolivia. Todo de Bolivia. México seguiría Bolivia. México 10, Bolivia 8, por decirlo. Seguramente. Perú 6. Perú 6 y Guatemala 5. alrededor de 6 también. 5. En esos países, entre el 50 a 30% de la población es indígena, pero no se acercan a los millones de indígenas que tenemos en México. ¿Y ¿no? qué parte de esa población está cubierta por el subsistema, como le llamó bien la maestra? Bueno, aproximadamente debe ser alrededor del 50-60% que el subsistema de educación indígena atiende a niños indígenas. El resto asiste al sistema general, digamos, no indígena, ¿no? La cobertura si usted tuviera casi total. que hacer un discurso, ya lo estoy poniendo en los programas esto, como ahora voy a volver a ser diputado, ¿qué harían ustedes si fueran diputados? ¿Cómo convencería usted al Congreso en un discurso de que esto es útil y bueno para el país? Es parte no solamente de su identidad, sino de su desarrollo, entendiendo como desarrollo la evolución de las propias calidades y posibilidades de una población. Bueno, quizás recordaría antes que nada que injustamente se ha cargado a los indígenas el fardo de que no somos un país desarrollado porque cargamos con una población indígena. Fue el siglo XIX. Desde el siglo XIX, pero sigue hasta ahora. Y claro. Si tengo oportunidad, y tengo un ejemplo muy bueno. Por favor. Hace unos días escuchaba una exposición sobre las leyes de reforma, siglo XIX, precisamente, bueno, ¿verdad? Las leyes de reforma fueron un retroceso. Se enfatizaba que ahí nació el México moderno, la separación iglesia-estado, el registro civil y demás cosas, y fue después de la conquista el golpe más duro que han recibido las poblaciones indígenas. Claro, y las comunidades, desde el punto de vista económico, el ejido, el sistema de propiedad, el sistema de valores.
sí, tenemos que recordar esos hechos para proponer una forma de desarrollo que incluya a las poblaciones indígenas, que no sean vistas como un lastre al que hay que eliminar para podernos desarrollar o asimilar a nuestro idioma, a nuestras formas de ser, sino Esto tiene que respetando ver su con forma la para ir con filosofía ellos. de la nación. Yo le voy a pedir a los productores que me den 2, 3 minutos más para poder presentar en este primer bloque a nuestro invitado, que es el profesor Héctor Muñoz Amador de la Universidad Autónoma de Xochimilco. Sus áreas de investigación son dominio lingüístico y académico de estudiantes bilingües, reflexividad sociolingüística de habitantes de lengua indígena, multilingüismo en México, en fin, es un muy reconocido experto. Aquí nos enfrentamos con la visión que tenemos de nosotros mismos como país. En la independencia queremos ser independientes, pero gobiernan obviamente los criollos. Son los que finalmente ganan la independencia. Los criollos eran los descendientes de los españoles, aliados los mestizos, y los pueblos indígenas participaron en las revueltas. El tema es un tema filosófico, porque desde mediados del siglo XIX la teoría mundial era el positivismo y el evolucionismo. Es decir, los pueblos iban evolucionando hasta parecerse a los blancos, ¿no? Entonces, la gente se extraña cuando uno le dice que don Benito Juárez, tan respetable por otros conceptos, no era indigenista siendo indio. Él creía que el mejor indio era el indio blanco. Eso es, con todo respeto por don Benito. Así es, maestro. Así es. El tema de la educación indígena escolar y el tema del bilingüismo son temas muy antiguos, pero que están teniendo en estos años un significado fundamental, que yo diría que es una especie de convocatoria a toda la sociedad para que, más allá de las diferencias políticas, económicas, entren a formar parte de una alianza que trabaje con los recursos de la cultura y de los lenguajes, pensando en un desarrollo plural del país. Y yo creo que ese es el significado que tiene esta oferta educativa que llamamos técnicamente educación intercultural bilingüe. Y ese papel lo tiene que enfrentar la sociedad, los ciudadanos multiculturales y no solo la escuela. En México hemos visto que de alguna manera... La televisión. Los medios de comunicación, exactamente. Hemos visto que la escuela ha asumido casi exclusivamente ese papel, pero en realidad es una convocatoria social. Lo ha asumido poco y mal, y es la única. Entonces el significado que está detrás de esto es que este país deberá entrar en una reorganización de un multiculturalismo plural que le permita transformar sus actividades de comunicación, sus actividades productivas y, por supuesto, sus actividades educativas. Es un reto que México ha asumido parcialmente. Ahorita lo vamos a ver en comparación con América Latina. Esto es importante. Y con el tema que subyace, que es el racismo. Que es el racismo. Porque no pueden separar una cosa de la otra. Sí. El verdadero respeto a las etnias, a las otras culturas, es el respeto a lo que son, no a lo que queremos que sean o que se parezcan a nosotros. Vamos a ir a otro bloque.